Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Georgina Hernández desde esta cuenta oficial de Nipro Medical Corporation Honduras. Es un placer dirigirnos a todos ustedes, seguidores de nuestra red social. Hoy les tenemos un tema súper bonito, interesantísimo. Tenemos un especialista en este tema, así que tome asiento, busque un lugar cómodo, manténgase enganchado con nosotros porque lo que hoy vamos a tratar es de muchísimo beneficio para un grupo que es denominado como un grupo vulnerable en esta pandemia que estamos atravesando. Y no necesariamente porque tienen mayor riesgo al contagio por COVID-19, sino porque podría, una vez contagiado, presentar complicaciones y presentar mayor gravedad enfrentando a la COVID-19. Así que les saludo y les invito a que se queden con nosotros en este tema que hemos denominado dietoterapia para personas con diabetes. Si usted tiene esta condición clínica o tiene algún paciente al que usted cuida de cerca, algún familiar a quien le interesa tener muy controlado, quédese con nosotros porque nos acompaña una especialista en el área y quiero darle la bienvenida con esto a la doctora Diana Méndez. Antes de permitir que nos salude, queremos introducir un poco de ella para que ustedes sepan el lujo que tenemos de tener hoy a alguien con tanta experiencia en el área, porque la doctora Diana Méndez no solo es médico general, sino también que tiene una especialidad en dietoterapia, en dietética y en nutrición clínica. Antes queremos mencionarles que estén pendientes, ahora mismo pueden compartir este en vivo a través de nuestra página de Facebook porque vamos a tener un giveaway para todos ustedes. Consiste en un glucómetro, porque de lo que hoy vamos a hablar precisamente es de mantener controlada esa condición de diabetes. Vamos a tener también mascarillas para disposición de ustedes y una gorra con careta, así que quien no necesita este kit de prevención, ¿cómo se lo puede ganar usted? Dele compartir ahora mismo a este en vivo para que podamos llegar a más personas con este tema súper importante. Mencione a 3 amigos más en este en vivo y para que ellos puedan participar también. La dinámica está colgada en nuestras redes sociales de Instagram, así que vamos a estarles contando más adelante. Les decía, la especialista que tenemos hoy, nutrióloga, la doctora Diana Méndez, ya está con nosotros y vamos a saludarla después de que saludamos también a algunos de sus estudiantes porque pues la doctora también es docente, está certificada en terapia nutricional, en cuidados críticos, tiene esa especialización en nutrición hospitalaria, especialista en nutrición clínica y dietética. Y parte de la experiencia de la doctora Méndez que nos da el gusto de tenerla aquí hoy en esta plática, está orientada precisamente a eso, a tratar pacientes con condiciones, con enfermedades crónicas y en ese acompañamiento, en ese tratamiento, pues controlar este tipo de enfermedades para que no podamos caer en esas complicaciones que tanto daño le hacen al paciente. Así que le damos la bienvenida, doctora Diana Méndez. Qué bueno que esté con nosotros aquí. Gracias por este tiempo. Hola a todos, muy buenas noches. Es para mí un placer poder estar aquí compartiendo con cada uno de los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Me siento muy contenta de que pues me hayan invitado a poder dar un granito de arena y colaborar con la mayor parte de las personas pues que en este momento a través de lo que estamos viviendo de esa situación sanitaria nacional pues nos ha tocado cambiar la modalidad. Y qué bueno, pues, que todas las empresas, en este caso, pues, doy las gracias en especial a Nipro, ¿verdad? Se preocupan por la educación del paciente, en este caso dirigida al paciente con diabetes. Doctora, las cifras son impresionantes. La misma OMS nos dice, proyectaba para este 2020 más de 1 millón de personas con diabetes en Honduras. El Instituto Nacional del Diabético, a través de su director, mencionaba precisamente que entre 300 y 400 personas asisten al instituto para hacerse una evaluación porque tienen sospechas de que algo está pasando en sus organismos y que puede ser precisamente esta patología. Es impresionante que tengamos diagnósticos de 15 personas diarias en condiciones normales. ¿Cómo se agrava esto en pandemia y la necesidad precisamente de lo que mencionaba, doctora,
de si la variable que yo puedo controlar es precisamente ese automonitoreo, esa dieta en casa para no acercarme a un centro asistencial y colocarme en mayor riesgo de contagio, es ahora que debemos practicarla y hacerla bien, informarnos. Es por eso que vamos a iniciar hablando de los pilares en este tratamiento, doctora. Así es. Realmente la base, en este caso del control del paciente que padece de diabetes, no es solamente el automonitoreo que puede tener un paciente en el sentido de yo me siento bien. Creer que sentirse bien muchas veces nos hace quedarnos en casa, ¿verdad? En lugar, bueno, realmente por la situación sanitaria estamos todos obligados, ¿verdad?, a estar en casa. Sin embargo, los pacientes con diabetes siguen siendo una prioridad, ¿verdad?, nacional. ¿Por qué? Estos pacientes realmente cuando se descontrolan, muchas veces esto viene ligado a malos hábitos alimentarios, a mucho sedentarismo que en la actualidad pues estamos todos, no solamente ellos, obligados a permanecer encerrados en casa. Obviamente es por nuestro bien, sin embargo, esto también favorece el desarrollo de comorbilidades, es decir, otras que padecen de diabetes. El pilar en el manejo del paciente con diabetes no solamente consiste en estar a tiempo con su medicación o asistir oportunamente a un especialista, sino en mantenerse de manera continua con sus hábitos y estilos de vida saludable. Que esto no solamente es comer saludable como la mayor parte de la gente cree. Bueno, yo estoy comiendo frutas, estoy comiendo verduras, hago mi ejercicio diario, pero se nos olvida otra parte. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de un entorno mental. Estoy durmiendo bien, cómo me siento, mi estado de ánimo, manejo mucho estrés diario y todos estos factores, aunque muchas veces nosotros los consideramos pequeños o que no nos pueden afectar realmente en la salud de un paciente que padece de diabetes, sí puede tener oscilaciones en las concentraciones de azúcar en la sangre. Vamos a hablar precisamente de esos pilares. Antes queremos comentarles que la agenda del día consiste en 4 puntos fundamentales que vamos a estar desarrollando con la doctora Diana Méndez, nutrióloga. Y precisamente iniciamos ahí, en esos, cómo es el tratamiento, cómo se compone, cuáles son los pilares del mismo. Vamos a enfocarnos precisamente en la dietoterapia personalizada, pues es la especialidad de la doctora Diana Méndez, y en el automonitoreo con su glucómetro, True Result, que distribuye Nipro, además de factores de riesgo. Y esto es sumamente importante. Doctora, hay personas y nosotros lo vemos en el día a día, un puente no se sostiene de un solo pilar. En este caso tenemos 4 pilares importantes para mantener controlado a este paciente con esta condición clínica. Ok, sí, de hecho, como usted lo ha dicho, el manejo de un paciente con diabetes siempre es integral. Nosotros tratamos que no solamente sea la parte, como ya mencioné anteriormente, médica específicamente con el tratamiento, ya sea insulina o antidiabéticos orales, que muchas personas pues utilizan este tipo de esquemas. Realmente yo considero que el pilar fundamental para que un paciente con diabetes se mantenga estable en su funcionamiento, tanto de la glucosa como de la insulina, que son lo que más nosotros escuchamos cuando hablamos de pacientes con diabetes, es la alimentación. ¿Por qué la alimentación es tan importante, diríamos, en un paciente con diabetes? Nosotros usualmente cuando consumimos alimento lo hacemos con la idea solamente de llenarnos, de saciar una necesidad fisiológica, en este caso el hambre. Sin embargo, en el paciente con diabetes no podemos considerar solamente comer para saciar una necesidad fisiológica. Es muy importante la educación del paciente con diabetes en cuanto a su alimentación. Por ejemplo, no se trata de decirle no va a comer esto, no va a comer lo otro. Yo siempre trato de enfocar la dietoterapia en estos pacientes con los aspectos positivos. Orientar esta educación a lo que realmente, mire, usted puede comer esto y vamos a tratar en la medida de lo posible de ir racionando las porciones. Usualmente el paciente con diabetes siempre maneja, no puedo comer tortilla, no como, hasta me lo sé, no puedo comer yuca, papa, plátano, este tipo de alimentos. Eso es completamente erróneo. El paciente que padece de diabetes realmente tiene una mala educación nutricional porque son muy pocos los alimentos que en realidad no pueden consumir porque la mayoría tienen una opción,
Por ejemplo, si hablamos del arroz, el arroz blanco, esta es una opción que no es permitida para el paciente con diabetes, pero sin embargo tenemos una opción para ellos. No es que va a dejar de comer arroz toda su vida, sino que existen, por ejemplo, los cereales integrales, que en este grupo viene incluido el arroz integral, que este va a tener no solamente el beneficio de no subir la glicemia o el azúcar como el paciente tiene miedo, por ejemplo, sino que además todos estos alimentos que son integrales tienen la característica de poseer altas cantidades de fibra. Y el beneficio adicional de contener esta fibra es que nos permite a nivel de nuestra sangre, de forma natural, lo hace la fibra, controlar estos niveles de glicemia que muchas veces nosotros, pues, a medida de muchos fármacos, el paciente logra mantener cierta estabilidad en cuanto a los niveles de glicemia que no sería necesario en el caso de que el paciente tuviera una adecuada nutrición. Otro estigma en cuanto a alimentación es las frutas. Mucha gente he escuchado en la consulta, en mi diario vivir, incluso muchos de mis estudiantes me preguntan, doctora, pero por ejemplo con las frutas se dice que las frutas no se pueden comer a cierta hora, o en este caso que hay ciertas frutas que no pueden consumir los pacientes con diabetes. Realmente en la población en la que nosotros vivimos, es decir, la población hondureña que tiene limitado acceso no solamente a los recursos, sino también al alimento, y esto se engloba en un concepto que se llama inseguridad alimentaria, no podemos exigir al paciente y decirle, usted no puede comer tortillas, usted no se puede comer un banano, usted no puede comer solo frijoles y arroz, si realmente lo que tiene acceso al paciente, como le menciono en nuestro medio hondureño, básicamente es esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Será entonces que el paciente con diabetes no tiene alternativa? Claro que la hay. Es importante, vuelvo y repito, la educación nutricional, saber racionar las porciones. Si estoy comiendo tortilla, que ya sabemos que aunque esto no es favorable para el control de la glicemia del paciente, ¿qué opción tengo, doctora? O sea, si solo puedo comer arroz, frijoles y tortilla, entonces quiere decir que yo me voy a morir por mi azúcar alta, ¿verdad? Así lo podríamos pensar. Sin embargo, sí hay opciones, como les digo, más que todo va enfocado a racionar estas porciones de alimento. Entonces, si el paciente con diabetes, además de controlar la cantidad o la porción de alimento que está consumiendo, logra llegar a un estilo de vida en la cual, además de comer saludable, realiza actividad física, y no estoy hablando, es que mire, yo camino 300 metros de aquí a donde cojo el autobús, por ejemplo. Lamentablemente este tipo de actividad física diaria no es suficiente como para que nosotros digamos, ah, sí, el paciente está haciendo suficiente actividad física. El ejercicio físico es distinto porque en este caso, pues cuando nosotros logramos cierto número de palpitaciones por minuto, esto hace que el cuerpo reaccione de manera diferente y de una manera positiva en este caso. Además, que si nosotros hacemos el ejercicio físico como tal, permite que durante la actividad física el cuerpo utilice esta glucosa que nosotros comemos o el azúcar, ¿verdad? De los alimentos y por tanto esto ayuda también en la regulación, no solamente de la glucosa como tal, sino también con los niveles de insulina. Entonces, el paciente que en este caso tiene una adecuada alimentación y en segundo lugar una adecuada actividad física, tenemos dos pilares fundamentales. En tercer lugar, tenemos el automonitoreo. Es sumamente importante que el paciente con diabetes logre identificar cuando él va presentando síntomas, ya sea por una hipoglicemia, que esto se refiere cuando el azúcar baja, o por el contrario, cuando el azúcar está muy alta. Aunque sí existen síntomas específicos para cada una de estas condiciones, el paciente puede tener un mejor control de su glicemia si él realiza automonitoreos constantes, no solamente cuando creen sentirse mal, porque este es uno de los primeros errores que el paciente comete. Compran un glucómetro y solamente cuando están sudorosos o que se sienten fríos en la piel o que tienen visión borrosa, entonces corren a hacerse un automonitoreo. Ese es un error, porque el automonitoreo debe de hacerse de forma regular. Lo hacemos antes de comer, lo hacemos después de comer. Siempre es importante hacerlo de forma continua, porque de esta manera yo puedo observar cuál es mi comportamiento.
Algo también muy esencial es evitar que el paciente, en primer lugar, se automedique y en segundo lugar utilice, por ejemplo, dietas que encuentra en las redes sociales que son para pacientes con diabetes. Y En la atención, ¿sí? Vamos a hablar precisamente de esa dieta personalizada que requiere no solo el paciente con diabetes, sino todo, doctora, precisamente por esto que menciona. Vamos a pasar a un segundo bloque en donde vamos a profundizar lo que ya nos introduce la doctora Diana Méndez, especialista en nutrición clínica. Fíjese bien, si usted es de las personas que ve el ejercicio y ve el hecho de comer sano y lo asocia como algo que es sufrido, como aguantar hambre, como que es una prohibición, debemos irnos cambiando ese chip, porque realmente estos pilares que nos acaban de introducir, fíjese bien usted, la dieta, cómo llevo no sensación de llenura a mi cuerpo, sino nutrición que necesita mi organismo para funcionar muy bien, sino también ejercicio, esa actividad mecánica en la que yo puedo mantener un sistema cardiovascular saludable, en la que yo puedo quemar calorías, no solo por verme bien, sino por sentirme bien también y estimular producción de hormonas que nos hacen de verdad ver el día de distintas formas, sentirnos con más energía. También el hecho de que usted no se automedique y siga el tratamiento que su médico le ha indicado, porque no es lo que le funcionó a otra persona. Mi condición es distinta a la condición de esa otra persona, incluso si tengo patologías, si tengo otro tipo de enfermedades. Entonces, el último que teníamos ahí, pero no menos importante, automonitoreo, porque lo que no se mide no se mejora. Vamos a platicar en este segundo bloque precisamente de la dietoterapia según necesidades del paciente. Antes, recordarles a todos los que están en este en vivo que pueden mencionar a 3 de sus amigos y compartirnos para llegar a más personas con esta información y participar por el giveaway que estamos teniendo para ustedes. Gracias a la División de Diabetes de Nipro, tenemos un glucómetro en premio, 25 mascarillas y una gorra con careta, por supuesto, con el logo de la empresa japonesa que tiene más de 60 años de experiencia en el mercado. Nos vamos al segundo bloque. Bien, vamos a platicar y a profundizar un poco más, doctora Diana Méndez, porque la dietoterapia, lo que estaba mencionando usted, sumamente es importante que sea diseñada de acuerdo a las necesidades del paciente. Y aquí es donde entra el problema de que creemos que lo que le funcionó a esta persona que me lo viene a recomendar y porque yo le tengo estima, porque yo he visto su cambio o su mejoría en su condición, por ejemplo, si es una persona con diabetes, entonces creo que eso es lo correcto y lo debo hacer para mí. Y aquí es donde yo le pregunto, doctora, cuando su paciente llega a su consultorio, lo primero que se hace es esa evaluación para conocer precisamente el estado del paciente. Así es. Tal como usted lo menciona, cuando un paciente llega al consultorio, usualmente puede ser en 2 fases. En mi caso, puede ser un paciente que estaba no diagnosticado, ¿ok? Y en segundo caso, un paciente que es referido por un especialista en endocrinología, que es el encargado, ¿verdad?, de este tipo de patologías. Y lo importante es identificar, en primer lugar, un tratamiento personalizado. No se trata de si tenemos grupos de alimentos, por ejemplo, cuando hablamos de tipos de carbohidratos que son específicos para el paciente que padece de diabetes. Los carbohidratos en general los vamos a clasificar en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Y esto de manera general, es decir, a toda la población, es importante que lo sepan reconocer y diferenciar porque no solamente afecta al paciente con diabetes específicamente, pero si usted viene y no tiene un plan personalizado, es decir, específicamente para su talla, para su peso, para sus diferentes enfermedades que usted también puede padecer, entonces viene ahí y entra en conflicto porque probablemente sí, esta dieta que usted encontró a través de las redes sociales o que su vecino le dijo o su amigo o el té que usted decidió tomar porque le dijeron que también ayuda, probablemente afecte estas otras comorbilidades o estas otras condiciones. Entonces, en este caso,
Yo recomendaría, como les digo, siempre tener un manejo integral. No se puede manejar una enfermedad como la diabetes, que es multifactorial, es decir, hay múltiples cosas que la pueden producir. No solo es la parte genética, que la mayoría de las personas, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi abuelo. Realmente el factor desencadenante de este tipo de enfermedades crónicas es el mal estilo de vida que tienen las personas. Hablando específicamente de la dietoterapia y los tipos de carbohidratos que les estaba mencionando, estos se clasifican, les decía, en carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples los vamos a tomar del lado malo, ¿ok? Y los carbohidratos complejos del lado positivo. No todos los carbohidratos simples, por ejemplo, los azúcares de la fruta, son azúcares simples. Y creo yo que esta es la principal razón por la cual las personas siempre dicen, las frutas pueden producir diabetes o las frutas en la noche me suben el azúcar. Entonces, exactamente, lo estigmatizamos. Estos azúcares simples, como les mencionaba, son azúcares refinados, por ejemplo, en la harina para realizar el pan blanco, el pan dulce que nos gusta tomar mucho a los hondureños con café, los chocolates, las galletas, todo este tipo de bollería, le llamamos nosotros, es una alimentación incorrecta. Estos lo que hacen es que como son de muy rápida digestión, suben rápidamente el azúcar también. Por el contrario, los carbohidratos complejos, que son aquellos que más que todo contienen fibra o alimentos de tipo integral como el arroz integral, la harina integral, el pan integral, todos estos, las legumbres también conforman parte, las verduras de color verde. Entonces, estos son, como tienen mayor cantidad de fibra, los procesos de digestión son más lentos. Entonces, no hacen esos picos de glucosa como lo hacen los carbohidratos simples y aunque sí tienen siempre una distribución de carbohidratos, es decir, si usted come frijolitos, si usted come arroz, aunque sea integral, siempre estos contienen carbohidratos y siempre nos elevan la glucosa. Sin embargo, no producen esos picos, como les digo, que producen los carbohidratos simples y la fibra. Además, tiene una función adicional que por sí misma se caracteriza en el control de la glicemia, el control también del colesterol, sobre todo en los alimentos cuando nosotros comemos en exceso. Entonces, la opción en este caso para el paciente con diabetes es elegir este tipo de alimentos. Si ustedes se fijan, no estamos eliminando el pan, no estamos eliminando tampoco el arroz, no estamos eliminando la harina, estamos sustituyendo este alimento que sé que me está produciendo una condición no favorable para mi salud por uno más saludable. Otro mito que tienen muchas personas es que estos alimentos son caros. Realmente muchas veces nos dejamos guiar por las marcas y hay que tener mucho cuidado con esto. No todo lo que diga light, no todo lo que diga integral, no todo lo que dice low fat es tal como lo presenta la etiqueta de enfrente. Entonces hay que tener mucho cuidado con las marcas porque ocasionalmente las personas dicen, no, es que es mucho más claro, claro, porque usted está comprando una marca y no necesariamente está comprando un producto 100% integral. Yo recomiendo en este caso para los pacientes que padecen de diabetes o en los que no la padecen y lo queremos prevenir porque lamentablemente pues la población latinoamericana tendemos a comer mucho carbohidrato y ese es un factor de riesgo para predisponernos a diabetes porque somos una población con mucho sobrepeso, con mucha obesidad, con mucho sedentarismo. Entonces, es una recomendación, como le digo, no solamente para el paciente con diabetes, sino para la población en general. Sí, porque precisamente ese desbalance, doctora, en la dieta, el hecho de que todo en nuestro menú sea, por ejemplo, exceso de carbohidratos y encima carbohidratos simples que ustedes ya vieron ahí en las imágenes, exceso de ese pancito con café, exceso de ese pastelito, exceso de ese tamalito y encima con tortilla y encima le coloco un refresco cargadísimo de azúcar, que es otra vez carbohidrato simple. Entonces ahí es donde tenemos ese desbalance, no estamos llevando ese plato balanceado y esto va para todos. Me gusta ese apunte que hace nuestra especialista el día de hoy.
no solamente es aquel paciente con diabetes, es en general. Si tenemos ese desbalance y no incluimos los macronutrientes que necesitamos, los micronutrientes y todos aquellos fitonutrimentos en nuestra dieta, pues difícilmente vamos a suplir los requerimientos de nuestro organismo. Y teníamos precisamente ese ejemplo, doctora, en pantalla, en donde mostrábamos a dos personas con diferente composición corporal, y con diferentes necesidades en sus dietas. Entonces, a veces vemos aquella persona, por ejemplo, que mide 1,80, otra persona igual que mide 1,80 como lo teníamos en la imagen, pesan lo mismo, ojo, pesan lo mismo, pero su composición corporal es distinta. Y de acuerdo a la composición corporal, que es parte de la evaluación que hacen pues, los profesionales que le van a atender a usted, van los requerimientos en su dietoterapia. Es sumamente importante. Además, otro tipo de evaluaciones alrededor de esto. No es lo mismo el requerimiento en energía que tiene esta persona que está haciendo este levantamiento de pesas que el requerimiento en energía de una persona que está de forma sedentaria únicamente llevando calorías. Recuerde que la caloría es una medida de energía y la energía, según la ley de transformación de la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si yo llevo energía adicional de la que necesito utilizar en trabajo mecánico a mi cuerpo, se va a transformar generalmente en ácidos grasos, triglicéridos. Voy a almacenarla en forma de energía potencial. Así que es importante que usted vea, cuando piense, esta dieta que le funcionó a alguien más, vea la diferencia entre la composición corporal de ese alguien más y su propia composición corporal. ¿Y qué es lo que debe hacer? Pues asistir a un profesional que le hará la evaluación adecuada y le dará la dietoterapia adecuada a su condición clínica en caso de usted estar padeciendo un tipo de esta patología como la diabetes. Así que es importante también, doctora, hay un mito tremendo y hay gente que dice, si los carbohidratos son los malos y son el villano y está pegado ahí con se busca el carbohidrato, entonces lo eliminamos de la dieta. Esto también es incorrecto. Claro, muy buena observación. En este caso, la eliminación de los carbohidratos de la dieta tiene muchas complicaciones a nivel de nuestra salud. Estamos hablando que el principal combustible metabólico para todas las funciones celulares, no estoy hablando solamente lo que yo creo que tiene que ver con movimiento, sino y en el interior de nuestras células todo requiere glucosa. Y así como requiere glucosa, estamos hablando de azúcar. ¿Ok? Si usted, por ejemplo, y esto es muy frecuente, por ejemplo, en los estudiantes que vienen y dicen, es que yo no desayuno porque realmente a mí no me pasa la comida en la mañana y como entro muy temprano a clase, entonces realmente no me va. Es un error completamente, son estudiantes que están completamente, pueden incluso estar letárgicos, son que pacientes, no pacientes, sino alumnos que se encuentran en estado de apatía, les cuesta mantener la concentración y es precisamente por eso, porque realmente el resto de nuestro cuerpo, nosotros tenemos reservas a nivel del músculo y a nivel del hígado para suplir las necesidades primordiales. Sin embargo, el cerebro es un órgano que es dependiente exclusivamente de esa glucosa que nosotros consumimos. Si nosotros eliminamos por completo de la dieta los carbohidratos, estamos cometiendo el primer error, dejar sin este combustible metabólico a nuestro organismo. En segundo lugar, cuando nuestro cuerpo no cuenta con este combustible metabólico, entonces comienza una serie de procesos de catabolismo de otros macronutrientes. En este caso estamos hablando proteínas, por ejemplo, y ácidos grasos. Esta liberación continua de ácidos grasos hacia la circulación que no es correcta hace que se aumenten también a nivel sanguíneo y son pacientes que tienen mayor predisposición a tener triglicéridos altos, colesterol alto. Obviamente, de primera instancia es un paciente que sí le va a perder peso y es un paciente que le va a decir, mira, a mí me ha funcionado perfecto, yo te aconsejo que hagas este tipo de dieta cetogénica, que es la dieta que así llamamos, ¿verdad? En donde hay una eliminación más del 40% de los carbohidratos, pero como les digo, esto tiene muchas complicaciones secundarias a nuestra salud. Realmente sí, como les digo, la dieta del latinoamericano tiene mucho carbohidrato. Yo considero que no podemos compararnos con otras pues razas, lo podemos decir así,
porque en nuestro metabolismo, como digo, nuestra actividad diaria, el mismo desempleo hace que la mayor parte de nuestra población sea sedentaria. Entonces, realmente, aunque allá a los europeos les funcione muy bien ciertos tipos de dieta, nosotros no podemos adoptarla de primera instancia, porque probablemente no nos va a funcionar de la misma manera. Lo que usted mencionaba sobre la composición física de un individuo es sumamente importante. Nosotros en nutrición medimos la adiposidad, no solamente a través de técnicas específicas, sino también a través de circunferencias, por ejemplo, la circunferencia de cintura, que este es un parámetro que directamente me dice a mí si esta persona está acumulando exceso de grasa a nivel abdominal. Y déjeme decirle a todos los que nos están escuchando que esta es una de las principales acumulaciones de tejido adiposo que más daño nos hacen. Recuerden que a nivel abdominal hay mucho órgano que es importante, tienen importante función metabólica, es decir, síntesis de hormonas que no solamente hacen una función en ese lugar, sino que también viajan a otros lugares para realizar su función. En este caso, el tejido adiposo interfiere con esa función. Además que mantiene a las personas en un estadio inflamatorio crónico. Esas personas son más propensas a padecer múltiples tipos de enfermedades. Y en este caso que pues estamos viviendo lo del COVID-19, déjeme decirle que toda persona que tiene sobrepeso, obesidad y en este caso diabetes son las personas más propensas precisamente por eso, ¿verdad? Estamos en un estado, como le digo, inflamatorio que es persistente, que todo el tiempo estamos sintetizando células inflamatorias que son dañinas a nuestro cuerpo y que hacen que precisamente seamos como un caldito rico para todos estos tipos de enfermedades que pues en este caso estamos hablando específicamente del COVID-19. Sí, y además me gusta este apunte que hace, doctora, porque ahora pensamos todos alrededor que todo tiene que ver con COVID-19. Cierto, eso es lo que nos tiene ahora encerrados, eso es lo que nos tiene a muchos incluso con temor, porque pues queremos salvaguardar a los nuestros, precisamente aquellos que en un contagio podrían ser más vulnerables. Y precisamente es por esto, esa condición de la glicemia elevada crónica hace que el sistema inmune de repente esté comprometido y ante el ataque de este contagio del virus, esta pandemia que nos ha venido a frenar tanto, pues entonces el cuerpo no pueda responder en esa defensa para minorar los estragos que pueda hacer en nuestro organismo. Así que esa elevación de glucosa, por eso es importantísimo controlarlo, sobre todo si usted tiene un paciente en casa que está cuidando o usted mismo tiene esta condición de diabetes, esa mayor propensión a padecer otro tipo también de patologías cardiovasculares, que también son comorbilidades que ya vimos en estudios que en efecto tienden a presentar mayores complicaciones o con mayor severidad las complicaciones por contagio de COVID-19. El ejercicio, volvemos, la dietoterapia, el automonitoreo y, por supuesto, su tratamiento farmacológico no se medique. Doctora, platiquemos entonces de esto, que yo sé que les va a gustar a muchos, porque es bien complicado después de que ya entiendo que es un carbohidrato simple y un carbohidrato complejo, me viene a la mente, bueno, si me dicen entonces que puedo comer las frutas, ahora quiero saber cuánto puedo comer de cada fruta. Y aquí es importantísimo que consideremos que parte de lo que también lleva la fruta es caloría y depende de la caloría que aporta un macronutriente, como por ejemplo los carbohidratos que aportan 4 kilocalorías por gramo, el hecho de las grasas que aportan 9, el hecho de las proteínas que aportan 4, tiene mucho que ver también con ese grado de obesidad que me coloca en riesgo a padecer una complicación mayor por COVID-19. Y aquí es donde, ¿qué tenemos que hacer también? Está bien, comamos variedad de cosas, pero comencemos a ver las porciones, porque es importante la calidad de la caloría que yo llevo a mi cuerpo. No significa, por ejemplo, que entonces voy a contar calorías y las sacrifico todas con el gustito que me quiero dar. No me paso de calorías, pero la calidad de ese alimento que llevo no es necesariamente la nutrición que estoy necesitando. Así que hablemos con la especialista que tenemos hoy, la doctora Diana Méndez, de las porciones, para que aprendamos, nos tiene acá hasta dibujitos para que lo hagamos más sencillo realmente y nos quedemos grabados con las porciones que son adecuadas para mi régimen. Pero recuerde
que ese régimen debe ser diseñado por un especialista. En esta ocasión nosotros estamos trayéndole a usted contenido de valor, pero debe siempre consultar con quien está llevando su tratamiento, doctora. Ok, sí, algo que quiero que los que nos están escuchando a través de las redes sociales les quede un poco más claro es, olvidémonos del concepto de contar calorías. Realmente usted, como mencionaba Georgina, no es importante tanto que usted me diga me como 2000 calorías o me como 1000 calorías. Depende de la composición del alimento que usted esté eligiendo para sumar, en este caso, esas 2000 calorías, porque usted se puede comer, digamos, 1500 calorías en un montón de ensalada o se puede comer las 1500 calorías en un solo helado. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, es importante que nos olvidemos del concepto de calorías. Es mejor tratar de clasificar el alimento por su contenido nutricional. Contiene proteína, es importante. Contiene carbohidrato, es importante. Y contiene lípidos, es importante. Todo lo que un alimento saludable, un plato saludable, siempre debe contener los 3 grupos de alimentos. Si usted viene y hace una dieta restrictiva que quita uno de estos, ya sea carbohidrato o proteína, es decir, que no sea por una condición patológica que lo requiera así, porque sí existen condiciones o enfermedades en las cuales hay que eliminar cierto grupo de alimento, pero de lo contrario, sí solamente porque usted quiere bajar de peso o porque, no sé, ya viene el verano y quiero perder unas libritas, entonces no es conveniente, esto no es parte de una dieta saludable, ni mucho menos no tener una alimentación variada, es decir, yo no le puedo decir vaya, búsquese un kiwi o un melocotón si no son frutas de temporada y tienen muy poca accesibilidad, pero sí podemos consumir las frutas de temporada. Con respecto a las porciones, hablando de frutas, todos los pacientes que padecen, en este caso de diabetes, que es la población en la cual estamos dirigiendo más que todo la charla, déjeme decirle que usted consumir todo de fruta. Es importante que siempre que usted vaya al supermercado no elija la manzana más grande, ni tampoco la pera o las uvas más grandes, porque entonces usted en 2 o 3 alimentos, en este caso frutas, va a lograr hacer la porción y de ahí nomás se quedó. Es mejor elegir las que son tamaño petit, que son pequeñitas, las manzanitas pequeñitas, las uvas pequeñas, y en base a eso, pues, yo les traje aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos podemos consumir? Doctora, pero yo no tengo una pesa, yo no tengo una cucharita medidora. Entonces, claro que hay opciones. En el caso de esto, por ejemplo, aquí tenemos un puño de la mano es equivalente a una taza del alimento. ¿Qué tipo de alimentos podemos consumir en estas cantidades? Sobre todo las frutas, cuando hacemos, por ejemplo, un mix de fruta, que no solo quiero comer sandía, sino que quiero comer un poquito de melón, un poquito de sandía y cualquier otra fruta, entonces podemos consumir una taza en este caso o en el caso también de los vegetales. Para el paciente con diabetes sí es importante y más adelante vamos a hablar de un tema sobre índice glicémico, así que hay que tener un poco más de cuidado de qué tipo de frutas voy a elegir y en qué cantidades. Otra porción que podemos utilizar es la palma de nuestra mano. Si ustedes ven aquí, en este caso, pues está señaladito todo lo que es la palma de la mano. En este caso, solo la palma. Solo la palma sin los deditos, ¿verdad? Solo la parte de acá. Entonces, esto nos va a servir porque es una medida aproximada. Recuerde que esto no es exacto porque usted me va a decir, pero mi mano es bien chiquita y la de mi pareja es mucho más grande. Entonces, es importante que estos son medidas aproximadas, por ejemplo, para los alimentos cárnicos, las carnes rojas, la pechuga de pollo. La recomendación es, si usted va a comer alimentos como carnes rojas y es un paciente que padece de diabetes, trate de comprar, aunque sea, si le gusta mucho, una vez cada 15 días o una vez al mes, pero cómprese un corte magro. Si usted se pone a comprar todos los días, porque a mí me gusta un montón la carne, entonces cuando usted va al supermercado se va a dar cuenta que es más caro estar comprando ese montón de carne que comprar una o 2 veces por el mes, pero usted compra una carne de buena calidad. Luego acá tenemos, si no tiene usted la medida de una cucharadita, es equivalente como a la puntita de nuestro dedo, esto que está acá. Vean, así como se ve aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimentos?
Sí, solamente la última, la yema, como me dijo usted. En este caso, ¿qué tipo de alimentos podemos consumir en estas cantidades? Los aceites. La recomendación nutricional actual para los pacientes con diabetes es utilizar el aceite de canola para si usted va a hacer alguna preparación en la cual caliente el aceite y nunca reutilizarlos. Estos aceites recalentados son los que más aporte de grasas malas nos dan y esa es la recomendación por la cual nosotros decimos no coma en la calle, porque usted no sabe si reutilizan estos aceites. O sea, tenemos que entender también que los negocios, pues muchas veces les toca hacer este tipo de acciones porque no pueden estar desperdiciando tanto alimento, pero usted en casa utiliza la menor cantidad posible de aceite y solamente, como quien dice, para que no se le pegue, ¿verdad? Entonces, una recomendación de una cucharadita, aceite. Y para los vegetales, ¿sí? Hay mitos súper importantes que derribar, doctora. El hecho de que, por ejemplo, dice la gente, me hice un huevito frito, pero lo hice con aceite de oliva. Este es un mito terrible porque químicamente el aceite de oliva es una grasa que está dispuesta en forma cis, pero cuando la sometemos a una temperatura superior y la pasamos de ese punto de ebullición, entonces se convierte en trans. Así que el aceite de oliva y todos aquellos aceites que a un ambiente natural son líquidos, debemos consumirlos de esa forma. Nos referimos al aceite de oliva específicamente, que la gente lo asocia inmediatamente con que este es el aceite saludable y por eso puedo freír con aceite de oliva. No, siempre prefiero un aceite que sea, primero, aceite sobre grasa animal, ¿verdad? Aquella grasa que viene en estado sólido, ha pasado incluso algunos otros tipos de grasa, han pasado un proceso de hidrogenación y esto debemos retirarlo, preferir siempre aquellos aceites que tienen menos ácidos grasos trans y precisamente más líquidos a temperatura ambiente, porque por ahí hay mucho mito alrededor del uso de esos aceites. Y vea lo que nos está diciendo la doctora, no recalentarlos, no reutilizarlos. Sí, y referente a eso, por ejemplo, una forma sencilla de identificar grasas buenas de malas. Por ejemplo, cuando usted va al supermercado, todas aquellas grasas que en su estado natural o temperatura ambiente son sólidas, estas tienen grasas saturadas, que son las grasas que, pues lamentablemente, nos producen cierto daño a nuestra salud. Hay muchas personas que me dicen, doctora, pero el aceite de coco, por ejemplo, es un aceite vegetal y considero que podría ser mucho mejor que utilizar la grasa. Realmente, si ustedes se fijan, cuando encuentran el aceite de coco en los anaqueles de los supermercados y está a temperatura ambiente, ustedes lo van a encontrar en una disposición sólida. Estas son grasas, como les digo, que contienen grasas saturadas. Entonces, la margarina, ¿usted dónde la encuentra en el supermercado? En un anaquel que no está refrigerado. Eso quiere decir, está a temperatura ambiente, está sólido, entonces esto tiene grasas saturadas. La manteca. Algunos aceites que si usted, por ejemplo, los tiene y de repente usted dice, uy, qué raro, se me puso todo blanco y se me puso duro y sí, es cierto que hice algo, pero se me puso ya todo. Entonces, muy probablemente esta grasa que usted está consumiendo, y aunque el empaque diga otra cosa, porque lamentablemente las normas de regulación sanitaria muchas veces pues son traspasadas, diría yo. Entonces, en este caso, no confiemos solamente en lo que nosotros leemos directamente en el empaque, sino lo que les estoy diciendo. ¿Qué opciones hay? Porque entonces usted me va a decir, ¿y entonces qué le voy a poner a los espaguetis, doctora? Si usted me está diciendo que la margarina no la puedo utilizar. No sé si ustedes han visto en el supermercado la mantequilla amarilla, ¿verdad? La mantequilla amarilla se encuentra dentro de anaqueles, pero que están refrigerados. Si usted encuentra en algún momento mantequilla amarilla, pero esta se encuentra a temperatura ambiente y ustedes la tocan sólida, entonces no la compren, porque aunque ahí le diga que es mantequilla amarilla, esta contiene mayor cantidad de grasas saturadas. Entonces, esta es una opción, ¿verdad? Por ejemplo, que podemos utilizar, es un poco más saludable que utilizar la margarina o la mantequilla como tal, ¿verdad? Y que nos puede servir para hacer nuestros puré, para hacer, como les digo, las pastas, que por ejemplo, aquí les pongo, ¿verdad? Este es el caso de lo que podemos consumir nosotros de una porción de pasta. En este caso, aquí no se ve bien, pero esta es una pasta integral y la porción es media taza. Si usted se fija, cuando nosotros comemos alimentos integrales, estos nos dan mayor saciedad, porque usted me va a decir, no, doctora, pero con media taza no me queda, aquí en la muela se me quedó. Es lo primero que le va a decir la gente, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando nosotros elegimos el alimento adecuado,
como les digo, en este caso que contienen mayor cantidad de fibra, estos nos van a producir mayor saciedad también porque el vaciado gástrico es un poco más lento. Entonces la comida permanece por más tiempo ahí, ¿verdad? Y por eso nos da mayor saciedad. Les mencionaba algunas verduras de color verde que son las que nosotros más debemos consumir y el paciente que padece de diabetes en todos sus tiempos de comida debe de incluir una porción de verdura porque normalmente nosotros debemos de consumir 3 porciones a 5 porciones entre frutas y verduras, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo me comí un banano. La porción para un paciente con diabetes, cómase solo la mitad. Si usted se lo come todo, entonces volvemos otra vez a lo que estábamos hablando. Se le sube mucho el azúcar y usted dice, ya no puedo comer banano, pero la culpa no es del banano, la culpa es suya porque está comiendo más de la porción que le toca. Entonces, miren, en cuanto a los vegetales, 2 tazas de verduras, excepto con la zanahoria, es muy importante, por ejemplo, algunas verduras, cuando nosotros las ponemos a cocer, la capacidad de elevar la glucosa después de comerlos es mayor que si los consumimos en crudo. Entonces, si tengo aquí un paciente que padece de diabetes y me está escuchando y le gusta la zanahoria, consúmala en crudo. Las ensaladas, consumamos alimentos en crudo. ¿Cuál es la recomendación? Doctora, es deliciosa la zanahoria cruda. Claro. Y el índice glicémico de la zanahoria después de llevarla a cocción incrementa, así que ojo con esto. Mejor cruda, además sabe riquísimo. Una recomendación de seguridad alimentaria en este caso es que si usted va a consumir alimentos crudos, hágalo en casa. Recuerde que los alimentos crudos tienen que ser bien lavados, sobre todo en estos momentos, ¿verdad?, de crisis sanitaria. Entonces, si usted tiene que salir, porque tampoco le puedo decir, no, es que ya nunca va a salir a comer fuera, porque entonces no se puede. O sea, yo no soy tan radical en algunas cosas, porque siento que cuando nosotros nos presionamos demasiado, siempre fallamos y eso crea no solamente un estado de ánimo triste, porque el paciente, no, es que yo no puedo, yo siempre termino fallando y me siento mal por esto, porque no cumplo lo que me está diciendo la doctora. Entonces, no sean tan estrictos, hagan los cambios de forma dar mejor resultancia, es la clave del éxito. No es estar iniciando hoy y mañana lo dejé, sino es ser constantes, como les digo, y mantenerse siempre. Vean ustedes, el paciente con diabetes realmente, en el caso del maíz, este sí tiende a elevar mucho el azúcar después de que nosotros lo consumimos. Hay opciones, ¿verdad? Por ejemplo, la harina de trigo también, dependiendo de qué tipo de proceso llevó esta, nos puede aumentar también mucho el azúcar. Sin embargo, el centeno y todos aquellos que vienen de granos integrales son una opción para el paciente con diabetes. No es que no va a poder consumirlo. Vean ustedes, también podemos consumir las sopas que tanto nos gustan. Realmente cuando nosotros comemos sopa, la porción es media taza. Tratemos, una recomendación también que yo siempre doy es evitar consumir líquido durante nosotros estamos comiendo y sobre todo el paciente con diabetes, si usted se siente atragantado cuando está comiendo es porque está comiendo muy rápido. La saliva que nosotros producimos es suficiente para poder mojar todo el alimento que nosotros estamos consumiendo y al momento de tragar no sentirnos atorados. Como le digo, si usted está comiendo demasiado rápido, como es usualmente la mayoría de los hondureños, obviamente nos vamos a atragantar. Entonces, la recomendación es comer despacio, por lo menos unos 15 minutos. Y en el caso del paciente que padece de diabetes, porque quiero también que aprendan a todos los que me están escuchando, no se le puede decir a una persona, usted es diabético. A nadie realmente nos gusta que nos estigmaticen por un padecimiento y en el caso del paciente que padece de diabetes, tampoco debemos hacerlo. Realmente esto incluso está penalizado. Entonces hay que evitar decir este tipo de cosas. Es importante el consumo de frutos secos, perdón. Los frutos secos tienen muchas propiedades, grasas buenas, al igual que el aguacate, por ejemplo, que ustedes lo pueden consumir. Quizá alguna de las personas que me están escuchando quisieran saber, por ejemplo, cuántos huevos se pueden comer por semana. Y este es un tabú porque mucha gente dice, yo me puedo comer 1 o 2 porque si me como más de esto, entonces se me sube el colesterol. Falso. Lo que sube el colesterol de cuando usted se come 4
huevos por semana, por ejemplo, hubo un estudio específicamente en pacientes que padecen de diabetes con el consumo de 5 huevos por semana, ¿verdad? En el cual no hubo aumento de las cifras de colesterol y triglicéridos. ¿Qué es lo que le sube entonces el colesterol y los triglicéridos? El aceite que usted le ponía al huevo, porque toda la vida lo preparamos ranchero, por ejemplo, o revueltos, que estas son las preparaciones menos adecuadas. Ay, doctora, pero entonces solo huevo cocido voy a comer. Es que realmente usted tiene que buscar la opción que más le favorezca dependiendo de su condición. Yo prefiero comérmelo cocido a dejar de comerlo porque solo lo quiero comer frito, por ejemplo. Y otra recomendación importante, sobre todo porque mucha gente dice, no, es que yo solo me como la clara, porque a mí me han dicho que la yema está llena de colesterol y yo no me puedo. Es falso. Si usted quiere que la proteína del huevo dentro de su cuerpo haga la función que usted espera como proteína, debe de comerse la yema con la clara, porque los aminoácidos que tiene la yema más los que tiene la clara son los que se van a unir dentro de nuestro cuerpo para formar la proteína. Si usted elimina la yema, entonces está eliminando parte de esta proteína, de estos aminoácidos que no van a poder conformar la proteína y por tanto usted dice, yo quiero aumentar mi masa muscular y estoy tomándome 5 claras de huevo, está cometiendo un error. Hay que comerse ambas partes. La recomendación, como les digo, es no comerlo siempre frito, porque lo que sí le va a subir, en este caso, las cifras de colesterol y triglicéridos es el aceite que usted utiliza. El arroz, estábamos hablando. Porque hay otro mito, doctora, porque hay personas también que, sobre todo en el ámbito del fisicoculturismo, que piensan que consumir huevo en batidos y el huevo crudo les ayuda a una mejor asimilación, cosa que es falsa porque la proteína realmente debe de ir desnaturalizada para poder ser asimilada y para poder lisarse por medio de enzimas proteolíticas. Así que ojo con eso de consumir solo la clara, ojo con eso de consumirlo crudo, debe desnaturalizarse la proteína y eso significa, pues, en este caso, cocerla. Es para que lo entendamos mejor así. Doctora, queremos también ampliar un poco con estas tablas que usted nos compartió, un poco de esto de las porciones. Y lo tenemos precisamente, la doctora nos ha dicho, a mí me gusta tratar a mis pacientes de acuerdo al contexto en el que estamos, la accesibilidad a los alimentos dentro de esa dietoterapia. Así que hemos seleccionado algunos de los alimentos que más están presentes en la dieta del hondureño y, por ejemplo, iniciando con lácteos, doctora, porque tenemos por aquí esta tabla ya hablando de porciones. Tenemos aquí parte de lo que más se consume, que es cuajada, leche entera, queso fresco, yogur entero. ¿Nos puede hablar un poco más de estas porciones? Sí, realmente, por ejemplo, los lácteos muchas veces estigmatizamos y decimos, no, yo me voy a comer solo tortilla con queso porque quiero bajar de peso. Esto es un error. Recuerden que dentro de los lácteos que puede consumir usted que quiere disminuir de peso, que padece de diabetes y no quiere que las grasas que contienen los lácteos aumenten su perfil lipídico, entonces sí, la cuajada es una buena opción. La porción que podemos consumir son aproximadamente entre 100 y 200 gramos por día. Si usted no tiene cómo medir estos 100 o 200 gramos por día, recordemos lo de la palma que habíamos mencionado, que era equivalente a 60 gramos, ¿verdad? Entonces usted le pone un poquito más y aproximadamente usted está haciendo una porción de 100 gramos. Tenemos también, por ejemplo, en los lácteos, como la leche, es importante consumirlos de forma descremada. No necesariamente tiene que ser deslactosado. La gente usualmente cree que si compran descremado tienen que ser deslactosado. Solamente si usted tiene una intolerancia a la lactosa, entonces vendría la recomendación de deslactosado. ¿Por qué leche descremada entonces? Porque este tiene menor cantidad de grasas. Podemos consumir 1 o 2 raciones de lácteos al día. Usted puede elegir, como mencionábamos aquí, leches desnatadas, la leche entera. En este caso, pues, aunque es un alimento que consume mucho el hondureño, tenemos que evitarlo. Si usted tiene más de 45 años, acostúmbrese a comer leches descremadas. Y yo diría que los padres de familia deberían acostumbrar a sus hijos desde temprana edad a tomarlas de esta manera también. Sin embargo, si usted, por ejemplo, toma incluso la leche porque usted es del interior del país y todavía consumen la leche sin pasteurizar directamente, ya sabemos que aunque pues esta no es una adecuada forma de hacerlo, consúmalo en las porciones menores posibles, porque la cantidad de grasa que estos contienen son mucho mayor. El queso fresco es una buena opción, que es el queso que nosotros encontramos en el supermercado como blandito, como que a veces tiene el suero incluso. El yogur,
de manera, no el que viene con frutitas y con sabor, sino que elijan más que todo el que es como el natural o el yogur griego, también es una opción. Y la porción aproximada son 30 gramos. En este caso, por ejemplo, si usted elige un trocito de queso fresco, ¿verdad? Para no pasar o excedernos estas porciones, porque realmente usted lo puede consumir si lo hace de la manera adecuada. En cuanto al quesillo, que no estaba en la lista, la mantequilla, que tampoco está en la lista, obviamente estos tienen mucha más cantidad de grasa y por eso no son nutricionalmente recomendados, porque obviamente, digamos, el hondureño que hace mucha tortilla con quesillo en la cena, no es que lo vamos a quitar del todo porque es un alimento que realmente lo tenemos al alcance. Entonces, si usted va a consumir este tipo de lácteos que contienen mayor cantidad de grasas, asegúrese de hacer su actividad física para poder ayudar a su metabolismo y utilizar toda esta fuente de energía en exceso que usted está consumiendo, que no todo se vaya a acumular. Eso en cuanto a lo... cereales también. Tenemos las cereales que ya nos había anticipado un poco antes, preferir aquellos que tienen más fibra, precisamente por el acompañamiento que hace el proceso digestivo la fibra, porque el vaciado gástrico es mejor, porque pues ya sabemos que la fibra ayuda muchísimo a mantener saludable nuestro sistema digestivo. Y entre esos alimentos mencionamos más el centeno, y aquí tenemos también otros tipos de cereales, y el ojo que tenemos que tener con las porciones, doctora. Exacto. El arroz cocido, ya sabemos, de manera integral. Doctora, el arroz cocido integral es más duro, cuesta más cocerlo. Una técnica que pueden utilizar es dejarlo en remojo, ¿verdad? La porción es un cuarto, máximo media taza, dependiendo del acceso. Como les digo, si usted no tiene un adecuado acceso a un nutricionista que le pueda orientar con sus porciones y probablemente usted solo está comiendo arroz con frijolitos, entonces la porción se la podemos variar porque va a depender de la cantidad de alimentos disponibles que usted tenga. Yo no le puedo tener, como les digo, solo con un cuarto de taza si yo ya sé que la porción que usted va a consumir de otro alimento es nula, ¿ok? Entonces, por eso es importante no tanto mantener estrictamente la porción, sino adecuarlo a usted. La avena es importante también, hay avena integral en los supermercados. Busquen ustedes aquellas avenas que no sean, que el grano sea más entero. Esto quiere decir que el proceso de refinamiento fue menos y por tanto tiene mucho mejor calidad de avena. Por ejemplo, el maíz en lata, yo realmente cuando lo recomiendo es únicamente, usted tiene que lavar todos los productos que vienen enlatados, usted tiene que lavarlos. A esto me refiero es el mayor contenido de líquido para poder preservar estos alimentos enlatados es el sodio, la sal. Y usted dice, pero es que yo solo como atún, pero a usted se le olvida y se toma todo el líquido entonces ya perdió casi todo el beneficio que usted estaba haciendo comiéndose el atún. Hay que lavarlo, o sea, con el agua que usted utiliza para tomar, entonces usted lo puede enjuagar, bátalo bien, muévalo y tire el agua, eso no se toma. Porque como les digo, esto sirve para preservar el alimento dentro de la lata, entonces no nos tenemos que tomar este líquido que viene aquí. El puré de papa, por ejemplo, la papa cocida, la que pueden consumir es una papa pequeña. Como les digo, ustedes en el supermercado o en las tiendas donde ustedes pueden acudir, vean los tamaños, elijan la más pequeña. Y eso es lo que puede consumir un paciente que padece de diabetes. La quinoa, en este caso, que también es parte de los cereales, es sumamente importante porque no solo nos da aporte de carbohidratos, sino también de proteína de tipo vegetal. Todas las legumbres que también van dentro de este grupo, como tubérculos, son esenciales para nuestra nutrición, porque nos aportan, como les digo, no solamente carbohidratos, sino también proteína de tipo vegetal. ¿Cuáles son esas legumbres? Los frijoles, que muchas veces no queremos comer también. Sí. Exacto. Tenemos una legumbre para apoyar. Ok, perfecto. Entonces ya cuando nos pongan la de legumbres, pues vamos a tocar un poquito lo de las legumbres. Por mientras, doctora, hacemos la invitación a todos los que nos están escribiendo. Carla Méndez está conectada, le damos un saludo y un abrazo, ha estado muy, muy pendiente. Xiomara Santos también ya está participando, Griselda Montserrat, Marvin Pineda está con nosotros,
Jorge Casaña, todos los que están comentando alguna pregunta o que están mencionando a sus amigos, que están compartiendo este en vivo, nos ayudan a llevar esta información a más personas y también están participando por el sorteo que tenemos a través de esta página oficial de Nipro, la empresa japonesa con 60 años de experiencia en el mercado, para llevarse un glucómetro, y precisamente es el True to Go, que pueden ustedes andar dentro de su cartera. Además se llevarían una gorra con su careta y un kit de 25 mascarillas. Así que en este momento, dele compartir a este en vivo, comente con 3 amigos. Si ya lo hizo a través de Facebook y también quiere tener doble oportunidad y hacerlo a través de Instagram, síganos, estamos como Nipro Medical Honduras. En YouTube también queda grabado este en vivo, así que usted puede repetir la asesoría que nos está dando la doctora en cuanto a nutrición clínica, específicamente para aquellos pacientes que están padeciendo diabetes. Doctora, tenemos las tablas también de hortalizas y de frutas. Sí, como les mencioné, las frutas es importante que nosotros busquemos la fruta más pequeña, aquella que no quizás no ha pasado por algún proceso que les digo, como un alimento transgénico, por decirlo así, que ha sido modificado genéticamente. El aguacate es una buena opción como fruta. Nosotros, la porción es 1/4 del aguacate, es decir, partimos el aguacate en 4 partes y nos comemos una. El kiwi es una muy buena opción también para el paciente que padece de diabetes. El mango, los mangos más pequeños, sobre todo, por ejemplo, el mango es una fruta que tiene alta cantidad de azúcar. ¿Lo pueden consumir? Sí. Yo prefiero que el paciente coma este tipo de fruta en horas que yo sé que mi paciente se va a mantener activo. No es que no lo pueda consumir en la noche, porque yo prefiero 1000 veces que se coma el mango como tal a que se vaya a comer 3 tortillas, por ejemplo, con arroz y frijolitos. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad nutricional. Entonces, elegir siempre el más pequeño, por ejemplo, de la papaya. Ustedes saben que el hondureño usualmente hace como tiras. Hay unos que las ponen en cuadritos y se los sirven en un plato, los que no, entonces la porción aproximadamente es una de esas tiras que nosotros usualmente hacemos. 2 rodajas de piña. Si usted consume plátano y padece de diabetes, solamente cómase, yo qué les puedo decir, partan el plátano en 4 partes y solo cómanse una de esas para no dejar de comerlo. Si usted se comienza a exceder, es cuando nosotros los médicos le decimos, no, deje de comerlo, porque estamos viendo que nosotros estamos negociando que usted pueda comer un poco de estos alimentos, pero usted no cumple, entonces terminamos eliminándolo de la dieta, pero realmente sí lo pueden consumir. Las manzanas, como el... Y aquí es súper importante recapitular lo que nos venía mencionando para aquellos que se están uniendo tarde al en vivo. Igual pueden repetirlo, pues queda aquí en nuestra página, que el hecho de el automonitoreo, de ese control constante a través de este dispositivo que ustedes ven ahí en pantalla, el glucómetro, es sumamente importante, los registros que ustedes puedan llevar, precisamente por lo que acaba de mencionar la doctora, porque aquello que no se mide no se mejora. Entonces, si yo llevo mi registro, lo llevo donde mi médico que está llevando mi tratamiento, él puede saber precisamente qué ajustes hacer, justo como lo acaba de mencionar, doctora, el hecho de ver, este alimento me le está disparando el azúcar en sangre, entonces este alimento lo vamos a limitar de esta forma. ¿Cómo podría hacerlo si usted no lleva su control constante diario, al menos 3 veces al día, que es lo que se indica? Vamos a consultarlo siempre con la doctora. Cuando usted está controlado, entonces es importante que no olvide su automonitoreo y que lleve ese registro, precisamente para hacer esos ajustes en su tratamiento. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, yo diría que lo mejor es que todo paciente que padece de diabetes debería, en la medida de lo posible, tener un glucómetro, hacerse sus automonitoreos específicamente por este tipo de situaciones, no tanto cuando cuidamos nuestras porciones, sino cuando estamos inseguros o sabemos que hemos comido en exceso, ¿verdad? Pero no solamente como porque creo que comí. Es importante que, como mencioné al inicio, todo paciente que padece de diabetes tiene que estarse haciendo un automonitoreo continuo. De hecho, es de mucha ayuda para el profesional tanto de endocrinología o en este caso de nutrición o el médico que lo esté tratando, que usted lleve un autocontrol y cuando usted va a la consulta le diga, mire doctor, cuando después de comer
me aparece esta cantidad de azúcar, o cuando en la mañana que yo me despierto, mire, me aparece así la glicemia. Entonces, esto nos ayuda a los profesionales que estamos monitoreando sobre todo la parte de la insulina o de los medicamentos que se utilizan para el manejo de la diabetes, a regular la dosis. Pero si usted cree que porque se siente bien y porque está tomando su medicamento tiene un adecuado control glicémico, es erróneo, ¿verdad? Como les digo, es importante realmente realizar un automonitoreo porque esto facilita mucho las cosas. A este respecto solamente se me había olvidado y es algo importante que quiero mostrarles. No sé si lo logran ver, por ejemplo, porque muchas personas me pueden decir, sí, doctora, pero es que usted está diciendo muchos alimentos a los cuales yo no tengo acceso. Este es un ejemplo de un plato saludable, ¿verdad? Que puede consumir cualquier hondureño. Ustedes ven aquí hay frijolitos, hay arroz, ¿verdad? Cuando nosotros combinamos un cereal con una legumbre, hacemos una proteína que tiene una calidad no igual que una proteína de alto valor biológico, que es lo que nosotros llamamos sobre todo aquellas proteínas de origen animal, pero sí muy parecida, ¿verdad? Y que tiene mucho mejor funcionalidad a nivel metabólico, es decir, en nuestro cuerpo. Vean, aquí tenemos una porción de pollo y una ensalada, que una ensalada no tiene que llevar tanta cosa. Tampoco quiero que ustedes piensen que ensalada es solamente lechuga, tomate y pepino, como el hondureño suele pensarlo. Realmente hay muchas cosas. Usted le puede incluso poner fruta a la ensalada y esto va a evitar que usted le esté agregando aderezos. Los aderezos obviamente no están indicados para ningún tratamiento nutricional. Usted sí puede crear vinagretas que son a base de jugo de limón, usted le puede poner un puntito de sal, es decir, de forma natural. Todos los condimentos naturales son positivos, son buenos y usted los puede utilizar, pero todo aquello que lleva mayonesa o que usted tiene que agregarle un poco de grasas, en este caso, realmente no son recomendados. Creo que me había mencionado, no sé si vamos a hablar de otro grupo de alimentos. Ya estamos llegando casi al final de nuestro en vivo y queremos hablar, doctora, a seguir haciendo énfasis en la importancia de automonitoreo porque en definitiva la condición del paciente diabético que no se logra controlar precisamente por eso, porque no está llevando todos los pilares que recapitulando, dijimos que eran su dieta, su actividad física constante, dijimos que era su tratamiento farmacológico indicado por su médico y que su automonitoreo podrían devenir en algunas complicaciones. Y queremos hacer, antes de concluir, algún énfasis en qué aspectos podrían complicarse a nivel de fisiopatología en aquel paciente que no logra controlar su diabetes. Claro, realmente en el paciente que padece de diabetes, una de las cosas que más afecta, no solo por la fisiopatología de la enfermedad, sino por estas subidas y bajadas de glucosa que suelen tener ellos, es el daño renal que puede producir. En primer lugar, los pacientes cuando padece de diabetes o algún familiar, es importante también todo paciente al momento del diagnóstico debe acudir a una consulta oftalmológica con un oftalmólogo. No es a revisarse en una óptica, sino que tiene que ser revisado por un oftalmólogo por la alta incidencia en las retinopatías del paciente diabético. También es importante se suele presentar con mucha frecuencia alteraciones neurológicas, neuropatía diabética le llamamos nosotros, que esto usualmente el paciente suele referirlo como temblor, o puede referirlo como calambres en las piernas, adormecimientos de las piernas, sobre todo nocturno, o algunos pacientes cuando van caminando refieren un dolor en la pantorrilla al caminar. Todos estos son síntomas también de estas neuropatías que pueden presentar. El daño tanto macro como microvascular que presenta el paciente diabético, al final se va a desencadenar, tal y como lo pueden ver ustedes ahora mismo en la pantalla, en afectación a nivel cardíaco y también de la microvasculatura. No solamente estamos hablando a nivel de, como les digo, vasos grandes, sino también vasos pequeños y el pie diabético, que es una de las complicaciones también muy conocidas en los pacientes con diabetes, secundario no solamente a la neuropatía, sino también a la falta de higiene que usualmente tienen muchas personas, no porque quieran tenerlo así. Recordemos que muchas veces son adultos mayores
o personas que padecen mucho sobrepeso u obesidad y el descuido que tenemos hacia nuestros familiares o no estar pendiente del aseo de ellos porque ellos ya no lo pueden hacer. Entonces, genera este tipo de complicaciones a nivel de los pies. Entonces, volvemos a lo mismo. Paciente que padece de diabetes tiene que tener un manejo integral. La mejor forma que puedo yo como paciente ayudarle a todos los que me están ayudando a mí como personal médico es siguiendo los pilares y mi automonitoreo. Es sumamente básico porque yo puedo determinar cómo van estos controles de glicemia dependiendo de sus estilos de vida que está practicando, los medicamentos que le estoy dando o la insulinoterapia que usted está recibiendo. Entonces, básico, automonitoreo para poder prevenir todas estas complicaciones o darnos cuenta a tiempo. No solamente prevención, sino que, como les digo, usted está con un monitoreo que usted se está dando cuenta. O sea, yo estoy con la dosis que me dijo mi médico, estoy siguiendo los estilos de vida saludable, mi dieta, durmiendo bien, no me estreso, hago ejercicio, pero no logro controlar esa glicemia. ¿Cómo me doy cuenta? Porque muchas veces es asintomático, entonces con el automonitoreo. Y esto me va a permitir a mí de manera oportuna visitar el profesional de salud que necesito en este momento. Entonces, que quede claro, ¿verdad? El automonitoreo es básico y la prevención, estilos de vida saludables, los 4 pilares que ya hemos hablado, comer alimentos en sus porciones adecuadas, evitar dietas restrictivas, malsanas, que estas no nos van a ayudar más que a perder peso de forma no saludable, porque muchas veces nos deshidratamos. Ese es otro pilar básico que había olvidado mencionarles. La hidratación es fundamental en el paciente con diabetes. Si usted es un adulto promedio entre, digamos, 19, 45, 50 años, le toca aproximadamente entre 35 a 45 ml por kilogramo de peso. Si usted no sabe cuántos kilos pesa, entonces la web nos puede permitir encontrar miles de cosas. Usted mire cómo paso las libras a kilogramos, que solamente tiene que dividirlo entre 2.2 y lo va a multiplicar por 35 por 40. Y si está realizando actividad física, es importante también mantenerse bien hidratado. Esto va a mantener no solamente la hidratación de su cuerpo, sino que previene también, al igual que el azúcar, el agua es fundamental en múltiples procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Y es una forma indirecta también de proteger la función renal de nuestro cuerpo. Recuerden que a través de la orina nosotros estamos eliminando sustancias tóxicas, a través de la sudoración, a través de la transpiración. Entonces, esto que dicen muchos que hay que tomar ciertas cosas para ayudar al hígado y a los riñones para eliminar, usted necesita tomar agua. El agua es suficiente, ¿verdad?, para realizar estas funciones. Ya nuestros órganos tienen esa función añadida sin que usted le esté poniendo cosas adicionales como detox, ¿verdad? Estas cuestiones que están muy de moda, ¿verdad? No lo necesitamos. Realmente el aporte nutricional que nos puede dar un batido de frutas o de verduras sí es bueno. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos hay que cuidarnos de hacer las cosas de la mejor manera. Yo siempre, como les digo, les recomiendo hacerlo en casa. Y si usted está siguiendo todos estos pilares, déjeme decirle que tanto su médico endocrinólogo como los demás médicos que lo puedan estar viendo se van a sentir contentos, porque el objetivo del tratamiento al final es ir reduciendo en medida usted vaya evolucionando la dosis de sus fármacos. Probablemente en algún momento no les puedo garantizar, ningún profesional les puede decirle, vamos a quitar este medicamento, ¿verdad? Porque sería como muy inoportuno. Sin embargo, sí podemos ir disminuyendo dosis dependiendo de la respuesta de su metabolismo, ¿verdad? Sí. Doctora, es sumamente importante lo que mencionaba de prevención y es uno de los efectos negativos de la pandemia, el hecho de que el acercamiento a esa primera línea de atención, a la atención primaria por parte de los profesionales de salud que están en mayor proporción dedicados a la pandemia ahora, pues se ve limitado ese acceso. Y hay expertos que mencionan que este es uno de los efectos más negativos, el hecho de que no se logre tener un diagnóstico o un tratamiento, que las personas con diabetes no puedan optar por ese tratamiento establecido porque no están teniendo esa atención inmediata. Por ende, cobra muchísima más importancia el hecho de que aprendamos a controlar esa diabetes una vez que ya hemos sido diagnosticados con la patología. Imagínense ustedes,
que la prevalencia de esta enfermedad a nivel mundial, que es de 8,5 y a nivel de Honduras 6,2, tiende a la alza y sobre todo con este tipo de limitantes de poder acceder a una atención primaria. Vamos a concluir este en vivo. Estamos agradecidos con todos sus comentarios y queremos dejarles los punto por punto, las conclusiones a las que llegamos hoy con la plática que hemos tenido con nuestra especialista, la nutrióloga, la doctora Diana Méndez. Doctora, tenemos conclusiones puntuales para que la gente se las quede grabadas y al salir de este en vivo no las olvide. Ok, como conclusiones de lo que hemos estado hablando, es importante siempre recapitular para poder recordar los puntos importantes. Número 1, seguir una dieta y alimentación saludable, siempre guiado por un profesional y personalizado. Es el punto número 1. Como punto número 2 tenemos acudir inmediatamente a su médico en caso de complicaciones. No espere hasta sentirse realmente muy mal, sobre todo si usted padece de diabetes y está con su automonitoreo y usted detecta que hay alguna irregularidad, es importante acudir al médico en el momento oportuno. Número 3, tomar siempre su medicación indicada como tratamiento. No dejemos de tomar nuestros medicamentos por la utilización de sustancias aromáticas, té y todo lo demás que nos pueda contar la vecina. No estoy desacreditando el uso de plantas medicinales porque tienen muy buena función, sin embargo, nunca debemos de dejar nuestro tratamiento médico por la utilización de estas. Número 4, no automedicarse por otros padecimientos. Esto puede repercutir en su control de glicemia, sobre todo las infecciones que actualmente pues tenemos esta pandemia, es uno de los principales desencadenantes de descontrol en la glicemia. Entonces es importante no se automedique si usted no está seguro, es mejor acudir a un centro. Y número 5, el automonitoreo es fundamental. Ya hablamos ampliamente del tema, no solamente como forma preventiva, sino para tener un oportuno manejo, darme cuenta a tiempo de mi descontrol e incluso ayudar al profesional de salud. Número 6, la actividad física. Esta es importante, que la debemos realizar de manera continua y muchas veces también es necesario después de la realización de actividad física o antes realizarnos un automonitoreo. Número 7, evitar hábitos dañinos para su organismo, lo que hemos estado hablando anteriormente, cosas que creemos que son mitos y que hemos aprendido el día de hoy, que no son realmente como pensábamos, sino que hay que tratar de seguir hábitos saludables siempre. Así es. Gracias por estas conclusiones y recomendaciones, doctora Diana. Antes de finalizar, solo queremos contestar algunas de las preguntitas de la gente que ha estado muy pendiente de este en vivo. Hay comentarios positivos. Vamos a colocar la pregunta aquí al frente y saludar a Dariela María Funes, que nos dice información valiosa, con base científica. Excelente, gracias. Doctora Diana, excelente, gracias. Mirta Cruz de Trujillo nos saluda. Y Flores Emelda tiene la pregunta, la vamos a colocar aquí al frente mientras saludamos a las demás personas. Felicito, excelente información, aprendiendo más de la enfermedad para cuidar a los nuestros. Osmani Bonilla, gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los que nos han escrito, la verdad es que hemos estado muy pendientes de ustedes, aunque no las hayamos aquí mencionado. Síganos en nuestras redes sociales. Doctora, la pregunta es, bueno, eso es el comentario realmente. Tengo heladas mis plantas del pie y tengo que moverlos para poder dormir, es lo que nos menciona Flores Imelda. Por mientras, colocamos aquí la pregunta al frente, invitarlos a ustedes a que le den compartir para que más personas puedan acceder a esta información que hemos desarrollado hoy. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo desde Costa Rica, desde El Salvador, incluso desde Ecuador. Hay gente desde Guatemala que está conectada con nosotros, así que gracias por seguir la información de hoy. Doctora, el comentario de Flores Emelda, que siente sus plantas del pie y que, bueno, para dormir tiene que moverlos. Ok, realmente en primer lugar, si estamos hablando de un paciente que ya padece de diabetes y ya mencionamos anteriormente la parte de una de las complicaciones que pueden tener ellos es la neuropatía diabética, lo más recomendable para usted es buscar acudir al especialista. En este caso, como les mencioné, el médico que debe de estar tratando su condición porque es una enfermedad metabólica es el endocrinólogo, es la persona encargada.
Posteriormente, pues el profesional, aparte de hacer una examinación, le va a indicar en este caso qué exámenes son necesarios para ver si ya está teniendo alteración de la microvasculatura, ¿verdad? ¿Qué está ocasionando esto de que mantiene sus pies helados? Bien, entonces acudir al especialista que puede hacerle una evaluación y puede tratarle a tiempo. Saludamos a la persona que nos hizo este comentario. Doctora, queremos también saludar a muchos de sus estudiantes que se conectaron, pero también preguntarle dónde la gente puede acudir a una consulta médica con usted. Ok, sí, yo atiendo en el Hospital Centro Urológico Hondureño. La atención es previa cita y les dejo el número del hospital 89 82 0504 para hacer sus citas. Les repito, 89 82 0504, Hospital Centro Urológico Hondureño. Gracias, doctora. Ha sido 1 hora 20 minutos de verdad enriquecedora. Esperamos haberles servido información de valor a ustedes. Ya en programas anteriores les presentamos algunas recetas con las que se pueden poner creativos para no aburrirse comiendo lo mismo, que es una de las quejas más comunes en el confinamiento por pandemia. Y ahora les traemos a una especialista que nos menciona la importancia de controlar esta condición en las personas que la padecen. Así que usted comparta esto con el resto de personas que puede participar en el sorteo que tenemos. Síganos en nuestras redes sociales. Nipro Medical Honduras, estamos en YouTube. Ahí puede repetir este en vivo. Estamos también en Instagram como Nipro Medical Honduras. Nos puede seguir en Twitter para que esté pendiente de cuando tendremos nuestro próximo programa digital. Recuerde que el automonitoreo es fundamental y en el sorteo que tenemos en esta red social, usted puede acceder compartiendo este en vivo, siguiéndonos, por supuesto, y comentando el nombre de 3 personas que usted considera que son cuidadores de personas con diabetes o personas que están padeciendo la enfermedad para que esta información llegue. Les agradecemos su tiempo. Tenemos que irnos. Gracias, doctora Diana. Gracias. Buenas noches a todos.